Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy sobre la evolución de la ciudad en el intento de hacer una síntesis de lo que fue ciudad contemporánea el año pasado. Y nuestro objetivo es sintetizar los elementos centrales de la ciudad contemporánea, ¿cierto? Que es lo que hemos ido haciendo durante estas semanas en función del año pasado. En la clase de hoy, siguiendo la evolución de las ciudades, vamos a ver lo que son las culturas prístinas, ¿ya? Que son 4 las primeras civilizaciones que surgen dentro de la humanidad y que van dando paso a lo que nosotros conocemos como ciudades contemporáneas. La primera de ellas es Mesopotamia, que se encuentra ubicada geográficamente en la región del Oriente Cercano, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí hay que recordar que todas las civilizaciones se asientan cerca de un recurso fluvial. En este caso, se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates. Y las ciudades más importantes de Mesopotamia son Ur, Uruk, Kish, Lagash y Umma, por nombrar algunas. Cada ciudad se formaba y construía edificaciones, ¿cierto? Y se conforman como un estado, como independientes. Cada una de estas ciudades tiene su propio gobierno, leyes y ejército. La máxima autoridad es el rey, quien ejercía el poder de representación de los dioses, o sea, la noción de origen divino del poder. Las ciudades eran amuralladas y en un lugar central se ubicaba el monumental templo o sigurat, que es la edificación que estamos observando ahora, donde es una construcción con escalones que llegan hasta el centro. Este templo también era sede del gobierno y el principal centro económico controlador de la ciudad. Vamos a pasar a Egipto, que se encuentra en el continente africano, ¿cierto? En torno al río Nilo. Sus dos grandes unidades geográficas son el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Cuando hablamos de alto o bajo, estamos hablando si estamos cerca de la desembocadura del río Nilo, ¿ya? Por ejemplo, el delta, que es esta ramificación en donde el Nilo llega hacia el mar, va a ser considerado el Bajo Egipto. Ya hacia el sur, más hacia adentrándonos al continente africano, va a ser Alto Egipto. Ambas regiones fueron unificadas por Namé, considerando el primer emperador, al cual fueron sucedidas 31 dinastías. Los principales edificios, ¿cierto?, construidos por los faraones son sus propias tumbas. Aquí estamos viendo un ejemplo del Alto Egipto y Bajo Egipto, en donde desemboca en el mar Mediterráneo como un delta, como una ramificación, como las dendritas de las neuronas. Aquí hay una construcción típica de la civilización egipcia. Las mastabas, que como vimos el año pasado son los centros o las cámaras funerarias, las pirámides más famosas, y pasamos a la civilización de India, que alrededor del año 2500 a.C. se desarrolló en el fértil llano del río Indo, con ciudades amuralladas y muy bien planificadas, debido a la diferenciación de estas castas, estos grupos sociales que son inamovibles, ¿cierto?, y jerarquizados, desde los más importantes y que tienen más poder hasta los menos importantes y con menos poder. Una de las edificaciones más importantes, el Taj Mahal. Y pasamos a China, que también se encuentra en el llano entre dos grandes ríos, que es el río Azul y el río Amarillo, el Yangtze y el Yangtze, como se acordarán del año pasado. Y tienen algunas construcciones que esta civilización respeta mucho lo que es la coherencia o la relación con el medio ambiente. Entonces estas construcciones llamadas pagodas, sus edificaciones, sus techos son curvos, permitiendo una visión hacia lo que es la naturaleza y sin ser tan invasivo. Es muy común, incluso en la actualidad,
que se encuentra en grandes parques, grandes plazas dentro de las ciudades. Nos trasladamos un poquito hacia América, porque acá también existieron civilizaciones. Como recordarán en segundo medio que vimos, primero vamos a ver los olmecas, que hacia el año 1200 a.C., en el área de Mesoamérica, en el centro de América como continente, se desarrolló esta civilización que actualmente sería el Golfo de México. Construcción de grandes centros urbanos de carácter ceremonial o religioso. Economía basada en el cultivo del maíz, practicando el sistema de tala y de roza. Recordemos que el sistema de tala y de roza es cuando la tierra se divide, se deja en barbecho un tiempo, un sector de esta tierra cultivada, se quema para que esta ceniza sea un abono natural y se deja en barbecho, se deja descansar una temporada. Luego se va rotando el tema de cuál es el trozo de tierra que nosotros vamos a ir utilizando. El comercio también fue una importante actividad que les permitió el intercambio de productos. Se encuentra la escultura monumental de cabezas colosales, que es como lo que vamos a ver a continuación, y obviamente pirámides. También encontramos ya en lo que son los Andes del Sur, la cultura o civilización chavín, que está en el área andina de América del Sur, construcción de grandes ciudades que actuaban como elementos unificadores de pequeñas comunidades. De aquí viene la lógica que nosotros veíamos de los Ayllu en los incas, en donde cada una de las familias conforma una unidad económica y con reciprocidad. Las ciudades eran centros ceremoniales, al igual que las otras civilizaciones, sedes del poder político y cumplían funciones económicas. Chavín de Huántar era una ciudad que se convirtió en un centro de peregrinaje de importantes ceremonias religiosas. Creen en seres sobrenaturales, zoomorfos y antropomorfos, destacándose el culto al felino. La imagen es del hombre jaguar que vamos a ver a continuación. También encontramos en Europa que da paso a la civilización occidental, Grecia y Roma. Grecia se desarrolla en la cuenca del mar Mediterráneo, en donde estaban divididos en polis, que eran estas ciudades-estado, que tenían dos principios, como vimos en años anteriores, que eran autárquicas, o sea, que eran independientes unas de otras, y que económicamente vivían en función de la talasocracia, o sea, en base a el recurso del mar. ¿Ya? Y ahí está la división que se encuentra dentro de una ciudad típica griega, que está el área rural, el área urbana, donde encontramos los mercados, edificios públicos, teatros, gimnasios, el Acrópolis, que estaba en lo alto de una colina donde se ubica el templo del dios de la ciudad, y el Ágora, que era la plaza central dedicada al comercio principalmente. Aquí encontramos una gráfica donde está el templo, el 1, el 2, Ágora, el mercado, ¿cierto? 3 está el teatro, 4 la protección, la muralla, 5 viñedos, olivares, 6 el puerto. Y finalmente Roma imperial era una ciudad de enormes contrastes, de grandes aglomeraciones humanas, con mucha población, y es una evolución de lo que sería una polis griega. Luego pasamos a la ciudad medieval, que surge de la figura del castillo, con calles estrechas, con escasa higiene, una gran aglomeración de personas. Imágenes de castillos en Europa, donde podemos ver claramente que son ciudades amuralladas, ¿cierto? Para prevenir de la invasión de los pueblos bárbaros, principalmente en el siglo V. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, que estén muy bien.